¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Han pasado las festividades de Semana Santa, las Pascuas. Y en estos pasados días, quien más, quien menos, simplemente quien haya tenido una televisión encendida o haya visto medios de comunicación en Internet, habrá tenido que ver por narices, porque ha sido una campaña súper intensiva, se habrá topado con la campaña de DGT especial con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Una campaña de comunicación diferente y bastante llamativa, en la que se hacía referencia a unos supuestos cálculos, a unos algoritmos, todas esas frases que se utilizan hoy en día de corrido, sin mucho sentido ya, si no se le da, sobre tecnología y sobre análisis de datos, que si Big Data, que si algoritmos, que si una especie de oráculo digital, que pronosticaba que durante esta Semana Santa iba a haber 36 muertos en las carreteras si nadie lo remediaba, ¿verdad? Y nos decían en el anuncio, bueno, mejor vamos a verlo. Echadle un vistazo al anuncio. Hombre, 46 años. Mujer, 40, Andalucía. 17 años, Baleares. Hombre, 76. 60. 53. 32, Castilla-La Mancha. País Vasco. Canarias. Tengo un coche. Voy en moto. Y hoy estoy aquí Porque esta Semana Santa Voy a morir. El Big Data, los algoritmos, las estadísticas. Lo pronostican todo. Todo. Hasta el último detalle. Y dicen que esta Semana Santa 36 personas moriremos en las carreteras españolas. Nosotros. 9 mujeres. 27 hombres. 3 en Galicia. 5 en Castilla y León. 8 en colisiones frontales. 3 atropellados. 13 entre las 2 y las 8 de la tarde. Y ahora que lo sabemos, Quizá podamos evitarlo. Respetemos las normas. Hagamos que el Big Data se equivoque. Bueno, pues ya lo habéis visto. Se pronosticaban esos 36 fallecimientos, incluso ubicando el lugar, el punto donde iba a ocurrir, etcétera, 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 y se proponía, desde un punto de vista publicitario, muy impactante y muy bien parido, que si todos teníamos la prudencia necesaria, si todos teníamos la atención necesaria en la carretera, podríamos reducir esta cifra de fallecimientos. Y bueno, pues quien más, quien menos se preguntará ¿y qué es lo que ha pasado con esta campaña? Al final se han cumplido las previsiones, hemos sido capaces los ciudadanos de reducir esa cifra que estaba previsto y que era inamovible. Bueno, pues realmente todo esto es una mentira, todo esto es una trampa, y el problema es dónde está la frontera entre la realidad y la ficción cuando la DGT hace una campaña de publicidad, que ya sabéis que les gusta ser muy realistas y en ocasiones también ser muy descarnados, ¿no?, para generar impacto en la población, en la audiencia. Impacto, por cierto, que hace mucho tiempo que ha dejado de tenerlo, precisamente si nos atenemos a los números y a las cifras de lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que, como te voy a contar en este vídeo, esta es una campaña, vaya sorpresa, tremendamente manipuladora, tremendamente falsa y además no les ha salido bien. Y en este vídeo te voy a contar por qué. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, si las cifras y las predicciones de la DGT están tan bien calculadas y hay tanta inteligencia artificial y tanto cerebro puesto a disposición de la DGT para sacar un número, verdaderamente resulta escalofriante, a la par que indignante, que medir la seguridad vial utilizando la unidad de medida del muerto. Pero precisamente como la DGT lo hace, pues nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Utilizando el muerto como unidad de medida para la seguridad vial, como se utiliza el litro para medir las cantidades de líquidos o el kilogramo para medir los pesos. En fin, esto sería objeto de otro debate que ya hemos tenido ampliamente en este canal, pero vamos a centrarnos en el tema de la campaña y claro, cuando la DGT te dice esto, 36 personas fallecidas, pues lo lógico, lo normal es ir a mirar las estadísticas de los accidentes de tráfico que ha habido en Semana Santa en años anteriores para ver exactamente cuál había sido la cifra y de esa manera poder tener una correlación, ¿no? Ver cuál ha sido la evolución y ver si ese número realmente tiene una lógica o no tiene una lógica. Y claro, cuando te vas a mirar los números, si despejas de la ecuación, por supuesto, todas las cosas distintas y especiales que han pasado durante la desgraciada pandemia que hemos padecido, en el que en el año 21 prácticamente no hubo Semana Santa y el año 20 se vio afectado por todos estos problemas, bueno, pues evidentemente si nos vamos a años anteriores, nos tendríamos que encontrar con una cifra que debería de ser igual o incluso debería de ser superior, ¿no? Puesto que se supone que a lo largo de los años los siniestros y la siniestralidad con resultado mortal va descendiendo en nuestras carreteras. Y entonces te encuentras la gran sorpresa de que por un lado en esta Semana Santa de 22
han fallecido 29 personas. Ojo, porque esta cifra definitivamente puede ser superior, puesto que hay personas que desgraciadamente quedan malheridas y que fallecen pasados unas semanas, unos meses o incluso unos años por las consecuencias del accidente de tráfico que tuvo. Pero bueno, despejándolo de los años, es posible que en unos meses, de todas las personas que ha habido heridas graves, desgraciadamente algunas se marchen. Y ese número todavía de las 29 personas fallecidas reales que hemos tenido en el 22 pueda aumentar. Pero claro, si lo miras sin plantearte a comparar datos, dices, ostras, pues lo hemos conseguido. La DGT nos pidió que tuviéramos mucho cuidado en la carretera y hemos conseguido, unidad de medida del muerto, reducir en 7 muertos la predicción del oráculo del dios digital infalible que nos decía que iban a perder la vida 36 personas. Pero claro, tú te vas a mirar las cifras del año 19, del año 18, años que no estuvieron impactados por el COVID, y lo que te encuentras es que la cifra de fallecidos fue igual o incluso menor. Estamos hablando, por ejemplo, de que en el año 19 hubo 27 fallecidos, en el año 18 hubo 31 y en el año 17 hubo también 27 fallecidos. De hecho, cuando te pones a mirar la estadística, lo que te encuentras es que si cuentas 10 años naturales, es decir, empiezas por el 13 y terminas en el 22, solamente en 2 años en concreto, ha habido más de 36 fallecidos en las carreteras españolas, con una tendencia al descenso desde el año 17. La mayor cifra de fallecidos fue la del año 21, en el que perdieron la vida 31 personas. Así que, realmente, ¿en qué se ha basado este Big Data, esta información? Me gustaría saberlo. Yo me he tropezado incluso, os aseguro que de una manera completamente accidental por Twitter, con personas que se supone que trabajan, no los conozco, como expertos en datos y en análisis de datos y estadísticas, que se vanagloriaban en su cuenta de Twitter de haber trabajado en esta campaña, de haber formado parte de ella y de haber aportado información y los datos. Bueno, pues a mí me gustaría saber en qué se ha basado, porque evidentemente si se basan en el año 21, en el que hubo menos desplazamientos y bastante fallecidos, pues puedes hacer una correlación de llegar a los 36, pero esta no es una correlación válida si tenemos en cuenta que los desplazamientos que ha habido este año, que es por lo que se tendría que mirar como un factor comparativo, son igual o menores a los que hubo en el año 19 y 18, con lo cual todo esto al final lo que te das cuenta es que es una auténtica patraña y que detrás de todo este mensaje teóricamente realista y alarmista lo que había simplemente es una campaña de publicidad en la que la DGT siempre iba a salir muy bien parada en la foto, porque las probabilidades de que el número de fallecidos fuera inferior a las 36 personas es y era bastante alto, como finalmente ha sucedido con 29. Pero claro, cuando comparas los números reales con otros años, lo que te encuentras, amigo, amiga, es que efectivamente lo normal es que el número de fallecidos esté entre los 23, 24 y 30 personas, que es exactamente lo mismo que ha sucedido en la Semana Santa de 2022. Así que, en resumen, la DGT lo que hace es engañar, la DGT lo que hace es mentir, y la DGT lo que hace en sus campañas de publicidad es directamente, en este caso, haber buscado cómo ponerse una medalla cuando no le correspondía, engañando a todo aquel que no se pregunte y que no vaya a hacer algo tan sencillo como buscar las estadísticas de los fallecidos y los desplazamientos en las carreteras en los últimos 10 años. Es evidente que en los últimos 20 años ha habido un avance espectacular en lo que se refiere a la reducción de la siniestralidad con resultado de fallecimiento en las carreteras en España. Si negara eso, sería un ciego o sería un necio, porque las cifras son las cifras, pero bien distinto es el cariz que está tomando en los últimos tiempos la DGT a la hora de dirigirnos, y bien distinto también, y eso no lo cuentan, es que las últimas campañas de concienciación y las últimas campañas de las normativas de tráfico están siendo un fracaso, si es que al final, y volvemos otra vez al mantra, la cantinela, lo que importa y lo único que es conveniente a la hora de hablar de seguridad vial es utilizar el muerto como unidad de medida. Y lo que nos dice es que no solamente se reducen las cifras de muertos, como habéis visto, sino que incluso además algunas situaciones están creciendo de una manera muy preocupante y muy peligrosa. Por ejemplo, este año ha habido 6 fallecidos por atropello, es decir, no personas que estaban en el interior de un vehículo, sino que estaban deambulando. Y esto es muy curioso e interesante, porque hace 4 días toda la opinión pública y todo el debate ha estado sobre la norma de si adelantar con 20 km/h de margen o no. Está claro que todo esto al final tiene una incidencia tendiendo a nula, es más en la psique de los conductores, son medidas psicológicas y por supuesto también recaudatorias, como os conté aquí en un vídeo en el que destapábamos este asunto y que la misma DGT no tenía vergüenza en la boca de su director general de reconocer que era una cuestión vinculada con los radares y con los recursos de los radares de tramo en carretera. Bueno, pues hay otras cosas que parece que están ocultas y de las que nadie habla. Y es muy llamativo como, por ejemplo, cada vez hay más fallecidos con sistemas de propulsión alternativa, desde la bicicleta hasta el patinete, y también de peatones. Cada vez hay más atropellos, a pesar, ojo, de que cada vez más automóviles tienen sistemas de frenada automática, pero evidentemente a velocidades de carretera y a velocidades o especialmente de autopista,
estos sistemas de frenada automática puede que no sean suficientes cuando vamos a determinados ritmos. Y es muy curioso y llamativo como, por ejemplo, no se haga ningún tipo de incidencia, ningún tipo de énfasis en cómo tenemos que movernos cuando estamos cruzando carreteras, que es algo muy básico, ¿verdad? Pero que no para de crecer, como digo, los atropellos, también vinculados a los despistes por parte de los conductores. Yo no digo que sea siempre la culpa de los peatones, yo soy el primer peatón también interesado en contarlo, sino también, por ejemplo, en cuáles son las maneras de actuar y de comportarse cuando se nos ha estropeado un coche en la carretera y especialmente cuando hemos tenido una avería o especialmente por encima de eso, cuando hemos tenido el pequeño golpe por alcance o el pequeño golpe en un lugar tan peligroso para la seguridad de las personas como son las autovías y las autopistas. ¿Cuántos fallecimientos en carretera se podrían haber evitado si todo el mundo supiera que lo peor que puede hacer cuando tiene un golpe en la autopista o en la autovía es quedarse dentro del coche? ¿Cuántos accidentes mortales se podrían haber evitado igualmente si todo el mundo supiera que no puede ir deambulando por ahí por los arcenes o por las carreteras una vez que ha tenido un problema del tipo que sea, mecánico o un pequeño accidente con sus automóviles? Muchos de estos accidentes por alcance son una mezcla letal entre dos cosas, entre personas con poca capacidad para ver, con poca habilidad o directamente despistadas que van conduciendo y personas que van deambulando o están en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. Y de esto, que no para de crecer, la DGT no dice ni mu. ¿Por qué no hay campañas sobre esto? ¿Por qué no hay campañas de concienciación para que de una vez por todas todo el mundo sepa dónde tiene que estar y cuál es el lugar más seguro para estar cuando tiene una situación en la carretera o cuando va andando simplemente por las ciudades? E igualmente también otra cosa muy llamativa y curiosa, y es que de las estadísticas de la DGT, como muy bien estaban contando mis amigos de Ribe Kids, a los que por cierto les debo una entrevista que vamos a hacer próximamente, porque lo que se le ha hecho a esa empresa de sistemas de retención infantil da para escribir un libro, para hacer una película, un guión de una serie de Netflix, os lo vamos a contar aquí, qué es lo que está pasando con esa empresa y todo lo que ha ocurrido detrás, porque es digno de ser contado, pero eso será en otra pantalla. Menciono a Ribe Kids porque con muchísimo acierto han hecho un análisis de las estadísticas de la DGT al final de esta operación salida de Semana Santa y han llegado exactamente a las mismas conclusiones que os estoy contando yo en este vídeo y además apuntaban los amigos de Ribe Kids, aparte del asunto de los atropellos a peatones por la carretera, otro asunto también muy espinoso que es el asunto del cinturón de seguridad, las campañas con los sistemas de retención en las personas, especialmente en los asientos traseros y con los niños. Hay muchísimas personas que siguen haciéndolo mal y la DGT, curiosamente y llamativamente, en la última oleada de accidentes empieza a escatimar, empieza a no dar datos de todos los accidentes si la persona que conducía llevaba o no el cinturón de seguridad. ¿Cómo es posible que ese dato lo pudiéramos tener sin ningún tipo de problema hace 20 o 30 años y ahora empieza a ser un problema saber si la persona llevaba cinturón de seguridad o no lo llevaba? Bueno, pues esta es otra gran pregunta que la DGT tendría que responder porque esta información se está empezando a ocultar y si tiene algo que ver con que las campañas que hace de control de los sistemas de retención de seguridad dentro del automóvil están siendo un fracaso igualmente. Preguntas, como digo, que tenían que responder ellos, pero que quede constancia de que esta última campaña de la DGT de publicidad ha sido una auténtica patraña, ha sido un engaño en el que ya estaba vendido en este sorteo que ellos iban a salir favorecidos en la foto, cuando realmente las cifras, datos que manejaba el oráculo digital, el Big Data, la estadística, la información de los algoritmos, era algo completamente cocinado, era un número puramente publicitario y nada que se pueda sostener con un análisis mínimamente riguroso, mínimamente científico, mínimamente básico. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y si os parece poco, ahí tenéis más madera para que podáis seguir descubriendo cómo velan por nuestra seguridad. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.